poner la grabación y les voy a compartir la presentación que tengo preparada. Entonces, en el chat y en unos momentos, en unos 10 minutos, empezamos a platicar otra vez levantando la mano. Y entonces, bueno, estos eran los mensajes anteriores, no hay nadie preguntando. Vamos a ver entonces el tema de hoy. Nos habíamos quedado pues con una serie de conceptos. En la sesión anterior yo lo que intenté hacer es tratar de transmitirles un mapa conceptual, bueno, los elementos para que ustedes construyan su propio mapa conceptual sobre todo lo que tiene que ver con los elementos que llamamos riesgo psicosocial, bueno, salud psicosocial, los factores de riesgo, el riesgo, y ahora vamos a hablar de cómo se identifican estos factores de riesgo, ¿no? Entonces ya habíamos pasado esta idea de que el riesgo, a diferencia del peligro, el riesgo aparece cuando hay una relación de la persona con su entorno. Y esta relación de la persona con su entorno lo pone en alguna posibilidad de obtener una enfermedad, ¿no? O de desarrollar algún factor psicosocial que concluya o termine afectando su enfermedad física o emocional o psíquica o todo a la vez, porque al final, cuando alguien tiene una enfermedad psíquica, termina también en una enfermedad física, ¿no? Y bueno, igual cuando alguien tiene una enfermedad emocional, generalmente termina en alguna enfermedad también de tipo física, ¿no? Entonces, bueno, es el entorno, entonces, lo que rodea a la persona, la interacción de la persona con ese entorno, lo que genera el riesgo. Ahora, lo que tendremos que saber, bueno, ya habíamos platicado también que entonces los factores de riesgo son aquellos elementos que están presentes en ese entorno y que pueden producir, si no están controlados, pueden producir un daño, ¿no? Por ejemplo, pues habíamos hablado, alguien metió el tema y me pareció que a veces eso esclarece más, ¿no? Porque siempre la cuestión física nos da una idea más clara. Metieron el tema de las construcciones. Y bueno, claro, una construcción que tiene, bueno, aquí fíjese bien la diferencia, una construcción que tiene un daño estructural no nos pone en riesgo, sino en peligro, eso ya lo habíamos hablado, ¿no? Entonces hay situaciones peligrosas. Si el daño estructural de un edificio está presente y no se atiende, ahí no hay un riesgo, es más, no hay nada que hacer, ahí hay un peligro, es altamente probable que alguien muera, como lo que pasó en el metro, ¿no? Es decir, cuando ya había una identificación, en algún momento hace 2 años, se había hecho una identificación de que pues esa trave no estaba derecha, o sea, había una estructura que no estaba siendo funcional, ya no estábamos hablando de riesgo. Hablaríamos de riesgo si se hubiese controlado, ¿no? Si se hubiese reforzado o algo, bueno, pues entonces ahí hay un riesgo controlado. Pero ahí claramente la gente estaba en peligro. Cada vez que alguien pasaba sobre esa trave, estaba en peligro de muerte. Y sucedió, ¿no? Esa es la diferencia entre peligro y riesgo, ¿no? Entonces, evidentemente, y también hablábamos del COVID, de hecho, ese fue el tema con el que empezamos. Evidentemente, cuando hablamos de riesgos, alguien puede decir, pues, ¿para qué me pongo el cubrebocas, ¿no? ¿Para qué me vacuno? Si de todas maneras me puedo morir, ya sea de COVID o de tétanos o de cualquier otra cosa porque me cae un rayo, ¿no? Me puedo caer y golpear la cabeza y me voy a morir. Entonces, ¿para qué me protejo? ¿Para qué voy cubriendo los riesgos? Si de todas maneras algo me puede pasar, bueno, entonces ya habíamos hablado de la diferencia. Esa persona en realidad se pone en peligro, ¿no? Porque ante un factor que le puede generar daño, un virus aeróbico, no se protege y entonces no está en riesgo, está en peligro. Evidentemente, si yo voy con un cubrebocas, eso no me quita el riesgo. De todas maneras, bajo alguna circunstancia me puedo enfermar, pero estoy controlando el factor y por lo tanto solamente tengo una probabilidad o por lo tanto una buena probabilidad de que no me enferme. Entonces ahí tengo un factor de riesgo y el factor de riesgo es la presencia de un factor contaminante. De forma muy concreta, y todo esto nada más es un resumen muy rápido de lo que hablamos la sesión pasada, todavía no empiezo con el tema. De forma muy concreta, por ejemplo, la presencia de una sustancia tóxica en una empresa, eso es peligroso
si las personas no toman ninguna precaución. Ahí hay un peligro de enfermedad o de lesión, dependiendo del tipo de daño que pueda causar a la salud esa, pues esa sustancia tóxica, ¿no? Entonces, pero si la persona eh, trata la sustancia con los envases correctos, utiliza el equipo adecuado, guantes de plástico, una, ya se me olvidó el nombre, pues algo de que le filtre los gases, ¿no? La máscara que le filtra los gases, ropa adecuada que impida que toque la piel si es que es ácido. Si toma el equipo, de todas maneras, alguien dirá, y bueno, tendrá razón, de todas maneras te puede pasar, pues claro, pero la probabilidad de que le pase es mucho menor a la que si no llevara todo ese equipo. Entonces, ya no está en peligro, ya no está en peligro pues de lesión o de muerte, dependiendo de qué tan peligroso sea el gas, sino está en riesgo, ¿no? Es decir, en síntesis, los riesgos no desaparecen, por eso les seguimos llamando factores, riesgos, ¿no? Riesgo psicosocial o riesgo a la salud, ¿no? Les seguiremos llamando riesgo todo el tiempo porque siempre estamos ante la presencia de una probabilidad de que suframos alguna lesión o un accidente. Pero hay que identificar de dónde proviene, ¿no? Si no tomáramos precauciones, pues de dónde proviene el peligro, ¿no? Como está aquí en alguna ilustración de las que tengo en el fondo, pues si alguien va caminando y se cae de las escaleras, ¿no? La voy a poner en pantalla completa para que se aprecie bien. Si alguien cae de las escaleras, ¿no? Rueda, pues, bueno, pues ocurrió el evento catastrófico que le afectó su salud, ¿no? Entonces, bueno, ese es un riesgo, ¿no? Estaría en peligro, por ejemplo, si no tuviera barandales, ¿no? Si no tuviera de dónde sujetarse. Entonces, fíjense bien cómo ese evento de la realidad, bajar las escaleras, ¿no? Le podemos agregar a las escaleras elementos que reduzcan la posibilidad del daño a la salud. Si le ponemos barandales a una escalera, ya estamos atendiendo un factor de riesgo, ¿no? Caer por las escaleras. Ahora, el punto es cómo identificamos estos riesgos, si están en el ambiente, ¿no? Pues evidentemente, esto no lo preguntaron la sesión pasada y era una de las cosas que tenía anotadas, que esperaba que me preguntaran y si no, yo las tenía que decir, pero no la dije, pero la digo ahora. No todos los riesgos suceden al interior de las organizaciones, ni por lo tanto los pueden cubrir las organizaciones, ¿no? Es decir, cuando yo salgo de mi casa, hay cosas que son responsabilidad mía, ¿no? Por ejemplo, si yo en mi casa no tomo precauciones para controlar los riesgos inherentes a mi vivienda, para que no haya una explosión de gas, para que no muera asfixiado por una fuga de gas, para que algo no muera electrocutado, ¿no? Si yo no tomo esas precauciones, pues estoy poniendo en peligro mi salud también, ¿no? Si yo cuando hago el traslado de mi domicilio al lugar de trabajo, que son elementos que no puede controlar la organización, si en esos puntos de traslado igual yo no tomo las precauciones adecuadas, si yo no tomo el autobús en la parada, no me atravieso las calles usando los puentes o tomando por lo menos en consideración que haya una luz verde para que en el paso peatonal para que yo atraviese pues, con cierta regla de que puedo pasar. Alguien levantó la mano. Elizabeth, ¿vas a comentar algo importante? Sí, profe, de hecho, quería Adelante. comentarle de un caso de ahí de la UPN, un profesor que de hecho tuvo un accidente en el semáforo que está ahí en la UPN y que no le querían hacer como válido el seguro, de hecho porque había salido creo que a comer y tuvo algunas dificultades. Sí, conozco el caso, sí, efectivamente. Eh, pues sí, digamos que más allá, pero qué bueno que tocas el punto, aunque no quisiera tomarlo como ejemplo, pero efectivamente, esos son los casos que en el caso de la universidad, pues no puede controlar, ¿no? Es decir, si una persona atraviesa la calle y las condiciones no son adecuadas, pues ni siquiera, aunque hubiese sido responsabilidad
digamos, de la falta de un puente o un semáforo que no funcionaba bien, pues la universidad tiene poco margen para controlar ese riesgo, ¿no? Ahora, hay riesgos, por lo tanto, el primer elemento para identificar de los riesgos a la salud, tanto físicos como psicosociales, es que estos pueden ser directos si se atribuyen directamente a la función laboral o directamente al acto de lo que la persona realiza dentro de la organización. En el caso de una universidad, por ejemplo, una organización educativa, estos factores de riesgo también atañen a los estudiantes, ¿no? Aunque no trabajen ahí. Es decir, no son trabajadores, pero permanecen en la institución y se trasladan, etcétera. Y lo hacen, digamos que lo hacen para ejercer una función muy específica, que es la de participar en un proceso educativo. Y también los hay indirectos, es decir, aquellos en los que la organización no tiene nada que ver, que básicamente, aunque no necesariamente, pues es lo que pasa en mi casa, ¿no? En lo que pasa en el domicilio de cada uno, aunque no necesariamente siempre. Porque si, por ejemplo, hoy en día en la pandemia trabajamos en casa o aunque no trabajáramos en casa, hay ciertas actividades que tienen que ver con que no estés en la organización. Si, por ejemplo, tu jefe te llama por teléfono y por llamarte por teléfono te caíste de las escaleras, ese fue un factor de riesgo no controlado, ¿no? Es decir, no necesariamente, pero podríamos partir como de esa definición más intuitiva, es decir, pues lo que controla la organización es casi siempre lo que está ahí, y lo que no controla es a lo mejor lo que está en tu domicilio, aunque, como digo, hay que hacer el análisis para poderlos identificar con claridad. Más estrictamente es lo que atañe a la actividad de la persona que tiene que ver con la organización, con las funciones que vinculan a la persona con la organización y los factores que no vinculan a la persona con la organización. Aún así, la organización debe tomarse o valorar la posibilidad de atender los riesgos que tienen que ver con lo que la persona puede hacer, a veces con capacitación sobre cómo mantener los riesgos de su domicilio controlados. Pero en principio es lo que a la organización le atañe. Por eso es que en la mayoría de los países miembros de la Organización Internacional del Trabajo existe justamente el riesgo laboral calificado desde el traslado. Es decir, a una persona sale de su domicilio, ya legalmente en México y en muchos países se le atribuye, que es el caso que comentaba la compañera sobre el profesor, que no se le quería reconocer como un accidente laboral, ¿no? Es decir, la persona se traslada hacia la organización y el hecho de trasladarse se supone que es un acto que vincula a la persona con la organización porque no tomaría el autobús, sino fuese que tendría que ir a la universidad. En este caso, si el profesor no atravesaría esa calle, si no fuese que tendría que ir a la universidad, ¿no? A lo mejor estaría atravesando otra calle, pero no esa, y el riesgo estaba ahí, ¿no? Entonces, cuando una persona se traslada, asume ciertos riesgos que ya lo están vinculando con la organización. Entonces, la organización tiene que asumir que, por ejemplo, el estrés que provoca, hablando ya de lo psicosocial, el estrés que provoca el traslado en un horario pico de una persona hacia su lugar de trabajo, con el estrés de tener que llegar a cierta hora y checar tarjetas, si no te descuentan, etcétera, pues son elementos que tiene que controlar. Eso ya le va generando estrés a la persona, la puede ir enfermando, ¿no? Le va a dar gastritis, le va a dar insomnio, es decir, todo lo que platicábamos en términos de acontecimientos que se desencadenan, y ahí tendríamos ya identificado, por ejemplo, un primer factor, ¿no? Que tiene que ver con, pero fíjense bien, el factor es lo que motiva el estrés. Ya sabemos que hay enfermedad de Burnout que tiene que ver con el desánimo, que tiene que ver, y el desánimo es causado, pues ya sabemos, por la monotonía, por la percepción de ser tratado injustamente, por la discriminación, por el bullying, y también ya sabemos que hay estrés y que el estrés es causado, ya dijimos, por pues, las presiones laborales, cuando la persona siente que está rebasada o va a ser rebasada por, ya sea porque le piden algo que requiere mucha responsabilidad, requiere capacidades que no tiene desarrolladas, o que el tiempo es muy poco, ¿no? O que las condiciones están al límite, como por ejemplo el traslado en horas pico, ¿no? Y eso genera estrés. Entonces, no es el estrés, no es el desánimo, la desmotivación, lo que genera riesgo psicosocial, sino lo que motiva
el estrés en este caso, lo que motiva el estrés es el tráfico, ¿no? El tráfico o que sea hora pico en el transporte público. A ver, aquí dice Dulce que en donde ella labora maneja todo lo relacionado con incapacidades, por ejemplo, y tiene que hacer una investigación de lo que pudo haber ocurrido y determinar si es probable riesgo de trabajo en su trayectoria. También, bueno, la cuestión ahí normativa que no necesariamente se traduce uno a uno con lo que es la cuestión conceptual del riesgo, que es lo que estamos hablando hoy. Entonces, bueno, sí, efectivamente hay que ver si es, siempre si hay un riesgo, ¿no? Si se cayó ya en una hipótesis de riesgo, pero ahí hay un marco legal, ¿no? Aquí de lo que estamos tratando de entender es los factores de riesgo son los hechos del contexto, esos elementos contextuales que al vincularse con la persona o que se vinculan con la persona por el hecho de vincularse también la persona con la organización o con las funciones de la organización. Si yo me vinculo al contexto ahorita mismo a través de una plataforma de Zoom por internet, y esto me puede poner en algunos riesgos psicosociales. Es más, desde el horario, ¿no? Si empezamos a las 8, bueno, a lo mejor se me va el internet, ¿no? Si hay una tormenta, así, y me estresa. En realidad no hubiera estresado eso, pero digamos que a alguien le puede estresar, ¿no? Entonces, fíjense cómo el hecho es que si yo no tuviera que trabajar en la universidad, no tendría que conectarme por Zoom, no tendría por qué estresarme el que se vaya la luz o el que no haya buena señal de internet, por ejemplo. Pero el hecho de que me pueda estar estresando, que haya una probabilidad que me estrese y de que esa probabilidad de estresarme desprende una probabilidad de enfermedades como insomnio, gastritis, etcétera, ¿no? Enfermedades psiquiátricas, lo que hemos dicho, ¿no? Derivada de ese estrés, entonces lo hace un factor de riesgo. Entonces, el Internet es un factor de riesgo, ¿no? La falla de luz es un factor de riesgo. Ya son factores de riesgo que voy identificando. Ahora tengo que entender cómo funcionan. Eso para la evaluación, ¿no? Pero primero son los internos de los externos. Evidentemente, si no se trata de una universidad y no tiene nada que ver con el Internet, pues entonces ahí no es un factor de riesgo. En todo caso, lo sería externo, ¿no? Igualmente, si una persona, parte de su trabajo tiene que ver con con mantenerse en contacto con sus superiores a través de su teléfono celular, pues ahí pasa también que si la señal de telefonía celular se cae, es un factor, o hay mala señal, es un factor de estrés, ¿no? O se va la luz y no puede cargar su celular, es un factor de estrés, ¿no? Entonces, fíjense cómo vamos identificando los factores que causan desde el punto de vista de la Organización Internacional del Trabajo, y a lo mejor valdría la pena que tomáramos esa perspectiva, no solamente porque la norma 35 está basada en la metodología de la OIT, sino porque de alguna manera los elementos estresantes son más fáciles de identificar que otro tipo de elementos como los desmotivantes, ¿no? Aunque de acuerdo a también hay acuerdos que ha firmado y que tienen implicaciones organizacionales que ha firmado en México en términos de protección de derechos humanos que tienen que ver con estos elementos de discriminación, inclusión, que finalmente se convierten en bullying o en moving laboral. Y este moving también genera depresión, desánimo, desmotivación y síndrome de Burnout. Entonces, pero hablemos del estrés como elemento de identificación de riesgos, porque de alguna manera es más fácil de entender el estrés que la desmotivación. El estrés entonces tiene un origen, ¿no? Y lo que tenemos que identificar es si ese origen es directamente vinculante con con, la actividad organizacional de la persona o no tiene nada que ver. Si no tiene nada que ver, no quiere decir que no lo tengamos que atender, simplemente que es un factor externo, digamos, como se llama aquí, indirecto, ¿no? Ahora, hay factores humanos y factores organizacionales. Esa es otra forma, bueno, otro elemento que tendremos que ir analizando para tener un mapa claro de los factores de riesgo. De aquellos que son directos, tenemos que identificar los que están vinculados a las relaciones con otras personas y los que no están vinculados a las relaciones con otras personas, sino que se desprenden de procedimientos, estructuras, formas, ¿no?
o elementos no controlables como el tráfico, por ejemplo, o como, sí, como el tráfico, como la hora pico, que también tiene que ver con el tráfico del transporte público. Que se llene el metro y que tarde mucho en abordar un vagón es un factor de estrés siempre y cuando exista una condición de puntualidad, por ejemplo, ¿no? este, en el traslado, ¿no? Si no existe una condición de puntualidad, por ejemplo, se puede distender, el estrés puede bajar bastante, ¿no? Eh, Aunque pues a la organización puede no convenirle tener un horario abierto, ¿no? Dependiendo también de las circunstancias organizacionales, pero ahí vamos identificando cuáles son factores humanos, es decir, lo que se desprenden de las relaciones con personas. Si evidentemente eso es diferente que hay un reglamento en el cual una persona tenga que llegar a cierta hora y checar tarjeta, y otra cosa es que cuando llega, digamos, el liderazgo o la forma de llamar la atención de la persona sea aún más estresante, ¿no? Fíjese, y se pueden complementar. La norma de llegar temprano y checar tarjeta es un factor de riesgo psicosocial. ¿Por qué? Porque puede generar estrés. Ahora, si además de eso, la persona que es el superior jerárquico, cuando alguien llega tarde, le aplica una sanción o simplemente eh, le grita o le hace o siente que eso le legitima hacer un trato aún más duro, pues eso aumenta el estrés. Es decir, pero eso ya es un factor distinto, ¿no? Es el factor humano. Deberíamos dejarlo con el puro estrés de lo primero sin aumentar el estrés. Pero el que haya dos factores de riesgo o tres que se vayan acumulando, eso lo vamos a ver en la evaluación, nos va dando un elemento de mayor vulnerabilidad para las personas. Pero separemos entonces lo interno perdón, lo directo de lo indirecto, y de entre ellos lo que tiene que ver con el factor humano y lo que son factores propiamente organizacionales, ¿no? Ahora, de lo organizacional también, y bueno, y de lo humano, tenemos los factores físicos y los subjetivos. Perdón. Los factores físicos tienen que ver con, pues, básicamente con lo que existe, ¿no? Es decir, en organizaciones industriales, los factores de riesgo psicosocial son físicos en su mayoría porque tienen que ver con el manejo de sustancias, uniformes de equipamiento, herramientas peligrosas que una persona puede, no es que se lastime con la herramienta, no es que se intoxique con las sustancias tóxicas necesariamente, pero la, el que la persona esté consciente de que está corriendo un riesgo todos los días, al estar en contacto con esos ambientes físicos, entonces le va generando un estrés. Perdón. Perdón, aquí no estoy, hay algo en el aire que está generando una reacción alérgica, pero voy a intentar terminar la explicación. Es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo, o sea, bien, bien, muy bien, por lo que está señalando, es un factor de riesgo, de ambos tipos, ¿no? Físico, porque efectivamente bueno, es un factor de riesgo porque tiene que ver con mi actividad con la universidad, y es físico porque hay algo que está en el aire que en realidad no sé qué sea, puede ser polvo, o algo que entró por la ventana y que me está generando una reacción, y también es psicosocial porque eso me está estresando, porque no puedo terminar bien mi explicación. O sea, ahí vamos viendo bien que lo señalaste, podemos irlo ejemplificando. Bueno, ya me estoy recuperando y bien, pues tenemos que separar lo físico, o sea, el que haya elementos que a las personas se estresen por las características propias del trabajo, que a lo mejor en el ámbito educativo no lo es tanto, ¿no? Para iniciar una sesión, una clase, una persona tuviese que dominar una serie de recursos tecnológicos, que sí ha pasado en la pandemia, y que siente que físicamente, bueno, que va a sentirse rebasado, ¿no? Pero digamos que en el ámbito educativo posiblemente, sobre todo los docentes, bueno, no sé, en el ámbito educativo las personas de sectores administrativos como almacén sí pueden tener factores físicos de riesgo psicosocial, ¿no? Es decir, si de repente las malas condiciones, por ejemplo, de seguridad, cuando una persona se dedica a almacenar, es supervisor de un almacén o es el encargado del almacén y se da cuenta o tiene conciencia de que hay condiciones de seguridad que vulneran las mercancías que tiene sobre resguardo o los bienes
que tiene sobre el resguardo, eso le genera ansiedad o estrés por la posibilidad de que roben algo y que él tenga que ser responsable, es decir, o simplemente que la incertidumbre de cómo va a reaccionar la organización, siendo que era su responsabilidad cuidarlo. Esos elementos son físicos, ¿no? Ahora, hay elementos subjetivos que tienen que ver con la percepción de la persona de cómo se relaciona la organización con él, ¿no? Ya habíamos hablado, pues, sobre carga de trabajo, ¿no? O subcarga de trabajo. Si una persona que no se le piden actividades que sean adecuadas a sus capacidades, ya sea porque las exceden o porque están muy por debajo, eso es un factor subjetivo, ¿no? De riesgo psicosocial, porque la persona o se deprime o se estresa, ¿no? O se siente menospreciada, ¿no? Una persona que percibe que está siendo tratada con discriminación, con injusticia, esos son elementos subjetivos y también son factores de riesgo. O sea, ¿por qué? Porque van provocando paulatinamente estrés en la persona, ¿no? O malestar, ¿no? Entonces, esos son los factores físicos que tenemos que diferenciar de los factores subjetivos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, esto viene en el texto que leyeron, no en el primero, sino en el segundo, pero tienen que identificar con claridad de dónde proviene el factor que genera riesgo psicosocial. Es decir, pensemos en el estrés. ¿De dónde proviene el factor que puede estar generando estrés en las personas? Claro que, como vamos a ver, no en esta sesión, pero sí lo vamos a ver, obviamente, pues lo más fácil es ir y preguntarles, ¿no? Hacer una encuesta, por ejemplo, ¿no? O investigar, pero sí tenemos que tener una idea de qué vamos a preguntar, ¿no? Entonces, sí tenemos que diferenciar los factores directos de los indirectos, lo que tiene que ver con la función y lo que no tiene que ver con la función o está desvinculada, pero que de todas maneras puede estar enfermando a la persona y por lo tanto va a afectar a la organización. Ahora, ¿qué factores tienen que controlarse o qué factores pueden generar estrés que tiene que ver con las relaciones entre personas, ¿no? Es decir, en qué momento se entra en contacto una persona, un trabajador con otras y qué tipo de relaciones se pueden establecer entre ellos. Y los que son los que llamamos organizacionales, es decir, los que tienen que ver con procedimientos, procesos, formas de trabajar, inclusive formas de entregar el trabajo, características de cómo llevar el trabajo. Eso es los factores organizacionales que pueden también estar generando un factor de riesgo psicosocial. Y finalmente, los que pueden ser físicos y que los tenemos que diferenciar de los que pueden ser subjetivos, ¿no? Los físicos son los que están ahí palpables, ¿no? De que la persona puede sentirse estresada porque está manejando un material peligroso o delicado, ¿no? Altamente costoso y que se puede fracturar o dañar rápidamente por un manejo descuidado. Entonces, eso le genera cierto estrés cuando no se tiene la capacitación adecuada, por ejemplo, ¿no? Y O, también la falta de protección. o la falta de protección, si estás con un material peligroso, exactamente. Pero, a ver, otra vez, regreso, rebobino, porque ya lo que acabas de decir ya me desconcertó. Rebobino. Hay que diferenciando obviamente el riesgo del peligro, ¿no? Es decir, si la persona está trabajando con un material peligroso sin el equipo adecuado, ahí no es un factor de riesgo, ahí la persona está en peligro, ¿no? Está en peligro de lastimarse. Lo está trabajando con el equipo adecuado, aún así, la persona puede subjetivamente sentirse en riesgo. O sea, perdón, físicamente lo está poniendo en riesgo. Hay una probabilidad de que el equipo no tenga la calidad adecuada, de que algo falle y de todas maneras termine lesionándose, ¿no? Es decir, todo tiene algún riesgo, ¿no? Pero sin el equipo no hablaríamos de riesgo, ¿no? Ahí, ojo con eso. Es decir, no podemos calificar como factor de riesgo una acción que simplemente está exponiendo a la persona a un peligro, ¿no? Eso no es un factor de riesgo, eso es algo que simplemente ni siquiera se le está poniendo atención. Si un factor de riesgo es que puede estar controlado, pero tenemos que saber qué tan controlado está, ¿no? Es que la persona, aún con el equipo, está manejando sustancias que pueden ser tóxicas para la salud cuando algo salga mal, ¿no? O si algo saliera mal. Y diferenciarlo de los elementos subjetivos, es decir, de cómo la persona puede percibir, ¿no?, la realidad independientemente de la cuestión física, ¿no? Lo subjetivo pues tiene que ver con una persona se puede estresar, ¿no? O sentir desmotivación en el trabajo
si por ejemplo no se le consideran sus propuestas de mejora, ¿no? La persona dice, ¿por qué no mejoramos el trabajo de esta forma? ¿No? Si obviamente la organización no tiene un mecanismo para analizar su propuesta y responderle por qué sí o por qué no, entonces puede sentirse desmotivada o simplemente sentir un mayor estrés cuando ve que otras personas pueden tener mejores resultados en el trabajo en términos de promociones, estímulos, etcétera, si está haciendo un esfuerzo individualmente, aunque no sea el esfuerzo que espera la organización, por eso se llaman subjetivos, ¿no? Si todo tiene que ver con cómo tratamos a las personas, ¿no? Y cómo se perciben ante la relación con la organización, y eso por eso lo llamamos riesgos, factores subjetivos, ¿no? Entonces tenemos esta colección de factores. Ahora, el siguiente elemento es, pues, cómo los vamos a evaluar, ¿no? Porque no todos los factores necesariamente son igualmente graves, ¿no? Es decir, sin duda, el que una persona llegue tarde a su trabajo, ¿no? Sobre todo pues, cuando todas las organizaciones quieren que su personal llegue entre 8 y 10 de la mañana, pues ahí hay horas pico, hay tráfico, etcétera, pues ahí hay un riesgo de estrés, ¿no? Hay un riesgo de que la persona se estrese. Ahora, tenemos que saber cuánto puede fermar a una persona el estrés del tráfico, por ejemplo, ¿no? Si una persona lo puede, si tiene los elementos suficientes para administrarlo correctamente, ¿no? Por ejemplo, bueno, no solamente el tráfico, ¿no? Vamos a poner, el estrés puede provenir de que una persona en el traslado puede pasar muchas cosas, ¿no? Aún calculando correctamente, porque bueno, de alguna manera el control de ese factor de riesgo también depende de la persona, ¿no? Le damos capacitación para que entienda, ¿no? Que tiene que levantarse con cierto tiempo de anticipación, preparar sus cosas, preparar pues prepararse con la ropa que va a utilizar, vestirse, ya tener una rutina de vestirse, alimentarse, salir a cierta hora. Bueno, si ya tiene cierta capacitación para planificar su día, pues no debería estresarlo, pero también pueden pasar otras cosas por las cuales llegue tarde, ¿no? Que son ajenas a él, que se descomponga el metro, que casi no pasa, ¿no? Que se vaya la luz, que ya cada vez pasa más, ¿no? Y por lo tanto no haya metro, cosas que se caiga una trave, ¿no? Y ya no llegó, o simplemente se suspende el transporte público y ya no pueda llegar a tiempo. Todos esos elementos, ¿no? Tienen que ver con factores que no va a controlar. Entonces lo pueden estresar, ¿no? No solamente por el tráfico. Entonces, pero lo que tenemos que saber es cuánto estrés le puede generar. Si genera mucho estrés, entonces tenemos que controlarlo. Pero fíjense cómo hice la pregunta primero, ¿cuánto estrés genera? Hay que evaluarlo. Si ya sabemos que el impacto en la persona es alto, ya no es algo moderado, sino es algo alto, entonces tenemos que tomar alguna acción, ¿no? Evidentemente, pues son acciones que a veces por simples, son obvias, ¿no? Decir, bueno, pues hay un teléfono de aviso para cuando vas a llegar tarde y es un factor no controlado, con tal de que se te levante una incidencia y no te descuenten el día, ¿no? Ah, bueno, si hay un mecanismo así, entonces la persona puede sentir un menor estrés, lo crean o no, ese simple hecho de poder de que existe un mecanismo para una incidencia y que si tú puedes demostrar que no fue tu culpa, sino que fue un factor fuera que no controlado, entonces no te atribuyen a ti el descuento, la responsabilidad. Dices, no, no es que no planificara mi día, es que pues se cayó una trave del metro, ¿no? Y ya no, y pasaron 4 horas y no pude bajarme del metro para tomar otro transporte, ¿no? Entonces, bueno, si se levanta esa incidencia, ya no te vamos a descontar el día porque no fue tu responsabilidad. Si eso se logra, entonces reducimos en gran medida el estrés de las personas. Si es que fuese algo que quisiéramos atender, porque hay muchas otras cosas que pueden generar, no solo estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, pero hay muchas otras cosas que pueden generar alto estrés, ¿no? Elementos como a lo mejor las relaciones humanas son altamente estresantes, ¿no? Pero también las formas en que la persona la certidumbre de una persona sobre cómo debe entregar su trabajo, cómo va a ser valorado, sobre en cuánto tiempo se espera que realice cada tarea. Es decir, elementos que se resolverían con políticas y procedimientos más claros y que posiblemente al tener ambigüedad, ¿no? O estos elementos de una mala costumbre de no corresponder las tareas
a la capacitación de las personas, ya sea que esté sobre exigir, sobre demandado, así que le pidan más allá de su capacitación o que le pidan mucho menos de lo que él podría hacer. Ambos elementos son factores de riesgos psicosociales y esos también tendríamos que medir cuánto estrés están generando en las personas y por lo tanto, qué posibilidades hay de que de ese estrés se desprenda una enfermedad psicosocial o una enfermedad física. Ahora, entonces tenemos que valorar los eventos, las causas de estrés. Fíjese bien, no el estrés. Tenemos que valorar primero las causas de estrés en términos de su duración, más bien de cuánto estrés generan, ¿no? O sea, cuánto puede durar el estrés. O sea, en lo que llegas a checar tarjeta, ahí se acabó el estrés, ¿no? Bueno, ese es un factor, pero si una persona, por ejemplo, está sometida a una serie de funciones que están muy por debajo de su capacidad, eso dura todo el tiempo, ¿no? Es decir, hay un estrés permanente y se repite día tras día. Cada vez que llega le vuelven a pedir lo mismo. Hay monotización. Puede estar intencional o no, pero hay monotización del trabajo y eso va generando estrés y desmotivación. Y si se hace de una larga duración, seguro que esa persona va a terminar enferma. Ese es un factor de riesgo psicosocial permanente que por lo tanto ya tenemos que evaluarlo de alto riesgo, ¿no? Es decir, no es lo mismo el riesgo de que una persona le dé gastritis, por decir una consecuencia del estrés sencilla o básica, que le dé gastritis porque llegó tarde o porque llega tarde, digamos, 4 veces al mes en promedio. Bueno, no es lo mismo el estrés que le genera el factor de checar tarjeta, ¿no? Al factor de subcarga de trabajo, ¿no? O sobrecarga, que podría ser el caso contrario, ¿no? Demasiado exigencia que no corresponde a su capacitación o a su capacidad, ¿no? Sobrecarga o subcarga, ¿no? Pero digamos sobrecarga, ¿no? Si todos los días de forma permanente le estamos sobrecargando trabajo, pues ese es un factor de riesgo mayor, ¿no? Si nos damos cuenta de eso, evidentemente, ¿no? Si no nos damos cuenta, pues ni siquiera lo identificamos. Pero tenemos que primero identificar el riesgo. Ya dijimos, bueno, ya identifiqué el riesgo de checar. El factor es checar tarjeta en hora pico. El otro factor es sobrecarga de trabajo. ¿Cuál tendríamos que atender primero? ¿Cuál tiene mayor riesgo? Lo tengo que evaluar, pero lo voy a evaluar como dice aquí, ¿no? De acuerdo a sus consecuencias, genera estrés. Muy bien. Ahora, ¿cuánto dura ese estrés? ¿Es permanente? ¿Se repite? ¿Se repite la tarjeta? Sí, 4 veces al mes. Bueno, se repite algo. ¿Se repite lo de la sobrecarga de trabajo? Sí, 30 días al mes. ¿Con qué duración permanente? No, pues ese es de alto riesgo, ¿no? Mientras el otro es de un riesgo moderado, ¿no? Es decir, que una persona se enferme porque llega tarde 4 veces al mes es poco probable, pero el que una persona se enferme por sobrecarga de trabajo de forma permanente durante 30 días al mes, eso es seguro, ¿no? Eso es casi un hecho. Hay alto riesgo de enfermedad psicosocial de esa persona, ¿no? O termina con enfermedad de burnout o termina con algún trastorno de la conducta y termina siendo violenta, termina siendo generando otro tipo de factores de riesgo al interior de la organización para otras personas y simplemente su productividad va a ser inferior. Entonces aquí, ahora bien, ¿cómo vamos entonces a diseñar una evaluación? Tenemos que considerar dos factores muy importantes, porque, digamos, no es nada más así como yo lo estoy diciendo, no es nada más así de, pues vamos a echarnos un rollo de lo psicosocial y que la gente más o menos vea por dónde está el estrés y ya lo traten de evitar. No, se trata de tener una evaluación lo más clara posible. Entonces, tenemos que hacer una evaluación siguiendo dos principios, ¿no? Como toda evaluación, son los principios de cualquier evaluación y esta no es la excepción. Debemos seguir el principio de confiabilidad en nuestra evaluación del riesgo, el factor de riesgo y de validez. Confiabilidad es que estamos midiendo lo que queremos medir. Fíjese bien, cuando nosotros aplicamos una encuesta, una persona puede decir, a mí me molesta mucho que las personas, cada vez que pasa algo malo, recen. Entonces, bueno, ese es un factor de riesgo, no lo sé. ¿Qué queremos medir? El estrés que genera qué tipo de acciones, ¿no?
Entonces, esa es la confiabilidad, que lo que estemos midiendo es exactamente, o lo que estamos obteniendo como medición o como resultado, es exactamente lo que queríamos comprobar o valorar, ¿no? Lo que queremos valorar son los factores que generan estrés, no a una persona en particular, porque probablemente esa persona es la que está generando estrés a otros, ¿no? Es decir, el estrés de forma más bien generalizada, es decir, algo como llegar, como checar tarjeta, sí genera estrés y le genera estrés a cualquiera, ¿no? Bueno, hay quien controla mejor el estrés que otros, pero digamos que algún grado de estrés le puede generar a una persona cuando está a punto de llegar tarde, ¿no? Entonces, eso sí es un elemento de estrés, pero el que una persona le moleste la existencia de otros, ¿no? Eso pues no podemos considerar como un factor de estrés. Entonces tenemos que, aunque en la encuesta alguien nos diga algo así, por ejemplo, si estamos levantando una encuesta, la encuesta tiene que ser confiable en el sentido de que nos debe reflejar exactamente lo que queremos medir. En este caso, estrés o desmotivación o alguna otra consecuencia de un factor de riesgo para poder identificar el factor de riesgo. Ahora, debe ser válido, ¿no? Es decir, cuando nosotros medimos algo, y validez quiere decir que, que el resultado no va a variar independientemente de quién aplica, de a quién le aplique la encuesta o cuántas veces la aplique, ¿no? Es decir, si no tenemos confiabilidad y validez, es decir, que las personas, no, que el instrumento, la forma de evaluación, después hablaremos de los instrumentos, pero que la forma de evaluación de los factores de riesgo que estoy tratando de medir, ¿no? Me dé resultados más o menos iguales con personas semejantes, ¿no? Si yo no veo y que al mismo tiempo los resultados que estoy midiendo son exactamente lo que quería medir, es decir, no tengo subjetividades inmersas ahí, creencias sobre los hechos. Esos son elementos que tenemos que eliminar de nuestra evaluación de riesgos, ¿no? Yo puedo creer que un factor de riesgo, eh, ahorita no se me ocurre alguno, pero o sea, una creencia muy particular, ¿no? Yo puedo creer que hay factores de riesgo, pero los tengo que comprobar, ¿no? Es decir, no puedo meter mis creencias en la evaluación de factores de riesgo. Ahora, tampoco puedo disminuir o ponerlas en a igualdad de circunstancias todos los factores de riesgo, ¿no? Hay unos que son de mayor impacto, y eso es lo que me interesa saber, cuáles son los que tienen un mayor impacto a la salud socioemocional de las personas y cuáles las personas podrían pues administrarlas o simplemente sí les genera estrés, pero que en algún punto no necesariamente los va a enfermar. Si tengo los más importantes controladas, pues tendría que ir a controlar inclusive esas, ¿no? Pero no es, digamos, no es lo mismo el riesgo de que yo caiga de las escaleras, aún teniendo barandal, supongamos, ¿no? En unas escaleras que están bien cimentadas, a que yo caiga de las escaleras cuando las escaleras no están bien construidas, ¿no? Es decir, los escalones no son simétricos o simplemente la estructura se mueve, ¿no? Tiembla cada vez que la pisamos, ¿no? Porque el material no es el correcto o la estructura no está bien cimentada. Entonces, aumenta el riesgo, me explico. Es decir, no podemos valorar un riesgo solamente porque se parece una escalera a una escalera, valorarlo de la misma manera, dependiendo del contexto y de la forma en que las personas se relacionan con ellos. Entonces, no es lo mismo llegar tarde en un contexto por ejemplo, un oficinista, a llegar tarde en el contexto, por ejemplo, de una persona que trabaja por maquila, o llegar tarde en el contexto de una persona que por ejemplo, tiene un horario muy estricto donde si ya no empieza, por ejemplo, una clase, si ya no empiezas a tiempo, pues ya perdiste algo y ya nunca lo vas a recuperar, ¿no? 10 minutos perdidos de sesión, 20 minutos perdidos de una sesión, ya no las vas a recuperar en un bachillerato, en una universidad, ¿no? Y eso ya te cuesta un mayor estrés porque tienes que encontrar la manera de aún así acabar los contenidos temáticos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso genera un estrés diferente a un trabajo en el cual a lo mejor eso no es tan relevante, ¿no? De todas maneras, en el tiempo que haces puedes reponer el trabajo, ¿no? Porque te dedicabas a algo que no está planificado, ¿no? O que no tiene una secuenciación. Es decir, el contexto, como el ejemplo de las escaleras, el contexto puede generar un mayor riesgo para un tipo de actividad o un tipo de organización o un tipo de función y personas que para otras, ¿no? Entonces, no, y eso se refiere
bueno, ahí va combinado la validez en el sentido de que si obtenemos la medición que buscamos y la confiabilidad en el sentido de que cuando aplicamos la evaluación en las mismas personas, en el mismo contexto, nos da los mismos resultados. Evidentemente, si cambiamos de contexto y de personas, los resultados variarán y es normal que varíen porque no se relacionan o se vinculan de la misma manera esas personas a ese contexto que las otras, ¿no? Bien, aquí dejo de compartir. Traté de pues, meter algunos ejemplos y algunos se metieron solos por lo que me estaba pasando, lo cual fue pues también ilustrativo, o sea, sirvió, sirvió la alergia que me dio de algo. Entonces, bueno, un poco ahora quisiera establecer alguna discusión con ustedes en el sentido de recuperar un poco la experiencia y, si es posible, pues que ustedes vayan haciendo un mapa mental, por lo menos, de qué elementos pueden ir a medir, ¿no? En sus matrices de riesgos que tendrán que elaborar en el tema de lo psicosocial, ¿no? Es decir, qué elementos psicosociales eh, pueden medirse en las organizaciones que ustedes están pensando intervenir, ¿no? O en las que conocen, ¿no? Si son educativas, mejor. Ya inclusive en la sesión pasada repasamos algunas de los principales factores de riesgo psicosocial que identifica la, la Organización Española de Riesgos Psicosociales en las organizaciones educativas, en las escuelas. Pues ahí van, son elementos que seguramente se repiten, ¿no? En muchas organizaciones educativas, pero en las que ustedes trabajan o identifican o conocen, este, ¿cuáles serían, fíjense bien la pregunta, cuáles serían los factores de riesgo que se podrían identificar? O sea, ¿cuáles serían, o dónde buscarían factores de riesgo? ¿Cuáles son los causantes de estrés que valorarían? ¿No? Evidentemente sabemos, las vamos a enunciar porque no sabemos si son de alto estrés o de mediano estrés. Eso hay que valorarlo, ¿no? Pero a ver, adelante, Edgar. 2 minutos, por Profe. favor. No, Todas sí, las participaciones vamos a tratar de hacerlas en solamente 1 minuto. yo quisiera, hoy traemos un tema a colación. Hace algunos meses, ya desde el año pasado, se dictaminó por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que el COVID fuera un riesgo de trabajo, ¿no? Aquí la cuestión es que hay ambigüedades, que como finalmente no se puede detectar si fue en el uso de sus funciones, por ejemplo, con alumnos nosotros, ¿no? O en el trayecto a la casa usando el transporte, que también puede ser de la parte que es indirecta, ¿no? Porque finalmente es en el trayecto, ¿no? Todavía hay algunas ambigüedades, como el instituto reconoce ese riesgo, ¿no? Que aunque ya fue considerado como un riesgo de trabajo, cómo afecta de manera psicosocial y bueno, pues lo estamos viendo, ¿no? Tan solo el enterarte que eres positivo y que no sabes cómo vas a emprender las labores en la parte docente, por ejemplo, cómo vas a atender al grupo, cómo vas a dejar de hacer la labor, ¿no? Entonces, implica muchas situaciones porque además, pues, impide, por ejemplo, en la parte de los alumnos, ¿no? Que si estuvieron ya en contacto los alumnos con el maestro o viceversa, cómo es que de manera emocional y psicosocial interviene este riesgo, ¿no? Entonces ahí yo la haría, ¿cómo es esta parte? Sí, efectivamente, lo que nos importaría en este tema es lo psicosocial, ¿no? Es decir, hay factores directos de salud, ¿no? Te vas a enfermar si no tienes ciertas, o hay riesgo de enfermedad, uses o no el cubrebocas, el alcohol, etcétera, hay riesgo de que te enfermes estando vacunado, etcétera, y hay un riesgo a la salud, pero el riesgo psicosocial es el estrés que le puede causar a la persona ir a trabajar, por ejemplo, ¿no? O sea, alguien que a lo mejor estuvo acostumbrado a dar clases en su casa por 18 meses, el traslado, ¿no? Pero, fíjate, ahí hay varios factores, ¿no? Los asociados al traslado, bien lo señalas, ¿no? Los asociados a la estancia en la organización educativa, ¿no? Los asociados a la interacción con otros, en qué circunstancias y cómo interactúa con administrativos, otros docentes, autoridades y estudiantes. Todos esos hay que identificar cuáles son los momentos que le van a generar estrés a la persona, ¿no? Y entonces, porque no se va a enfermar de COVID, se va a enfermar de otra cosa, por el estrés que le causa
el riesgo de adquirir COVID, ¿no? Nuestro tema es lo psicosocial. Bien, ese es un punto y efectivamente ahí habría que medir esas cosas. Adelante, Marisela. Sí, gracias, profesor. Me es una duda, estoy muy confundida y bueno, a ver, no sé. ¿La evaluación va encaminada a medir el riesgo en sí o a medir cuánto estrés le causa a la persona? Porque puede haber un riesgo grande o un riesgo menor, pero a la persona le puede causar más estrés o menos estrés, o haya quien lo puede manejar bien y haya quien pueda ser algo, un detonante, ¿no? Entonces, cómo va encaminada la evaluación? Es que son dos momentos, o sea, así como lo mencionaste justamente, no te debes confundir. El primer momento es la identificación del riesgo, ¿no? Y por eso les decía, no basado en nuestras creencias, ¿no? Sino basado en información que obtengamos, por ejemplo, una encuesta de factores de riesgo. O sea, ¿qué es lo que a las personas les causa estrés? Ese es el primer momento, identificar los factores de riesgo. Y los vamos a identificar en esta clasificación, ¿no? Los directos de los indirectos, los humanos de los organizacionales y los físicos de los subjetivos, ¿no? Pero eso es nada más identificar el factor. Como, bueno, no sé si tengas un ejemplo, Marisela, pero es un factor de riesgo de riesgo psicosocial en casi cualquier trabajo, pues es la puntualidad, ¿no? ¿Llegué a tiempo o no llegué a tiempo? ¿No? Ese es un riesgo que tendríamos que identificar primero, si de verdad para la función específica que nos atañe, porque estoy seguro que no es el mismo, no es un factor de riesgo, por ejemplo, para la rectora, estoy seguro, ¿no? Si la rectora no llega a tiempo a su oficina, pues a lo mejor no pasa nada, ¿no? Todos la van a esperar. Ella no se va a estresar, pero sí el que tiene que llegar a la reunión con ella, ¿no? Todos los demás sí se van a estresar si ya van tarde, porque asumen que la rectora ya está ahí, ¿no? Entonces, fíjate cómo la posición en la organización cambia el factor de riesgo. Para uno puede no ser un factor de riesgo, no lo va a estresar, y para otro sí lo va a estresar, sí es un factor de... Entonces, primero, identifiquemos cuáles son los factores de riesgo, sin suposiciones de nuestras creencias previas. Y ya que lo identificamos como factor de riesgo, entonces sí tenemos que valorar cuál es su impacto, ¿no? ¿Cuánto puede enfermar a alguien, ¿no? Es decir, y ahí sí tendremos que ver el contexto particular de las personas que están ahí. Evidentemente, bien lo dijiste, unos les va a afectar más que otros, ¿no? Pero justamente lo que queremos saber, el promedio de llegar tarde, ¿cuánto afecta psicosocialmente a una persona? ¿No? Lo afecta como para ese día, ya gastó más energía o lo afecta de tal manera que, que esa persona tarde o temprano va a modificar su conducta a una conducta más violenta, ¿no? Bueno, no es lo mismo una cosa que la otra. La segunda hay que controlarla. La primera, pues a lo mejor ya estaba controlada porque es un factor de riesgo controlado en sí por la propia educación de las personas sobre cómo administrar el riesgo, ¿no? Pero son dos cosas, ¿no? Qué bueno que lo preguntaste. Una es identificar el factor de riesgo que causa estrés o desmotivación, ¿no? Y dos, pues qué tan grave es, ¿no? ¿Cuál es el impacto la salud de las personas que tiene ese factor de riesgo en particular? ¿No? Ahora, ¿quién seguía? Ah, bueno, creo que bajaron la mano. Bueno, Yolanda, adelante. Hola, profesor. Pues mi ejemplo sería, bueno, no sé si va acorde. Trabajo en guardería del IMSS y pues el tema precisamente de COVID pues yo creo que ha afectado a muchas de las compañeras, sobre todo a aquellas que se cuidan más, bueno, en este caso que nos cuidamos un poco más. Es estresante ver cómo hay personal que pues no les interesa o no toman las medidas necesarias pues para protegerse ellos y proteger a todos los demás. En este caso, bueno, los chicos de la cocina, que con pandemia o sin pandemia, en todo momento ellos deben de usar cubreboca, cubrepelo, porque pues preparan los alimentos de los pequeños. Ahorita es una lucha constante porque no se los están colocando. Entonces era lo que nosotros mencionábamos. Esperemos que no, pero si sale positivo uno de ellos,
El factor de riesgo hacia los niños, porque son los que comen ahí, pues es muy grande. Entonces, pues todos aquellos que sí tratamos de cuidarnos, pues como que estamos estresados por esa parte. Contamos con una doctora pediatra ahí en la guardería, que yo creo bueno, su esposo también es médico, él está en el hospital COVID, yo creo que por todas las situaciones que pasan en el hospital que ella conoce, pues su nivel de estrés está muchísimo más elevado, al grado que le cuesta trabajo acercarse a los niños que requieren revisión. Entonces, bueno, creo que hay varios niveles de factores de riesgo y pues ir detectando, ir evaluando, pues sí, no sé, lo siento un poco complicado por el momento. Sí, pues mira, hay que valorarlo, como todo, ¿no? Pero el factor de riesgo, si tú estás ahí, es lo bueno, ¿no? O sea, tú ya traes el pulso de la organización, de las personas que están ahí, tú me acabas de decir, a muchos nos estresa, ¿no? Los que nos cuidamos nos estresa porque lo han comentado, es como si hubieras aplicado algunas entrevistas o alguna encuesta. Entonces, quiero pensar que tienes una idea de que eso ya lo identificaste como factor de riesgo. ¿Cuál es el factor de riesgo psicosocial? Recuerda que, digo, aunque sí es un tema que no podemos desvincular, de hecho, pues la norma 35 tiene que estar vinculada a la norma 39 y a la 29 que tienen que ver con, digamos, la salud en el trabajo, ¿no? En general, no se desvincula la salud psicosocial de la salud física, pero ahorita nos atañe el tema psicosocial. Una cosa es la posibilidad de enfermarnos de COVID, ¿no? Ahí hay un riesgo de la salud, ¿no? Pero el factor de riesgo es que organizacionalmente no hay un procedimiento, un mecanismo para garantizar que el que no use cubrebocas salga de la organización o que personas sin cubrebocas permanezcan en la organización. Ese es el factor de riesgo, ¿no? Es que sí existe una guía que constantemente están actualizando por los A cambios ver, que va. tú me acabas de decir, lo que tú me acabas de decir es que no hay forma de garantizar organizacionalmente que una persona sin cubrebocas, bueno, al revés, que una persona bueno, sí, que una persona sin cubrebocas abandone la organización. No hay forma de garantizar eso. Entonces se convierte en un riesgo psicosocial porque a los demás los estresa, ¿no? Eso Les sí. genera inestabilidad emocional, ¿no? O estrés, angustia, ¿no? Miedo, todo eso lo podemos sintetizar en estrés, ¿no? Es decir, las Y personas coraje. sienten temor. Entonces, el riesgo no es la enfermedad, fíjense, y qué bueno que estamos tocando estos puntos del COVID, porque el riesgo físico sí es la enfermedad, pero el riesgo psicosocial, no es la enfermedad, ese es un riesgo distinto, ¿no? El que yo me enferme es un riesgo distinto al que yo tenga una enfermedad después de haber sentido miedo durante 30 días, 8 horas, durante un año, ¿no? Pues eso, si yo estoy teniendo miedo, aunque no me enferme de COVID, me voy a enfermar de otra cosa. Si yo estoy sintiendo miedo, angustia, temor, todos los días que estoy yendo a trabajar durante 6 meses, eso me va a empezar con gastritis, luego con pérdida de sueño, ¿no? Con falta de sueño, luego falta de concentración, luego ya cuestiones psiquiátricas, y me voy a terminar enfermando de otras cosas, ¿no? Por un riesgo, por eso se llama riesgo psicosocial. Entonces ahí no es la enfermedad en sí, porque efectivamente el discurso puede ser, pues nadie tú lo acabas de decir, pero está mal, ¿no? Hay que usar el lenguaje correcto. No es un riesgo de enfermarnos por COVID, sino de enfermarnos por estrés o por miedo, ¿no? Es decir, es que nadie se ha enfermado. Y el día que se enfermen, no, pues el día que se enfermen, no, ahorita. Y a lo mejor no se enferma nunca nadie. El punto es que ahorita nos da miedo, ¿no? Ahorita nos angustiamos, ahorita nos estresamos. Y todo eso tiene una cadena de acontecimientos que hay que evitar. Entonces, el riesgo está en que el factor de riesgo es la imposibilidad de garantizar que todos usen cubreboca mientras permanecen en la organización, ¿no? Tú puedes decir que sí hay un lineamiento, es que, no, bueno, en la medida que no se cumple, ahí hay un factor de riesgo, ¿no? Es decir, ahí está clarito el factor de riesgo, ¿no? Así, independientemente que esté escrito, no se está cumpliendo, o si está escrito a lo mejor, como muchas cosas en este gobierno, muchas cosas se escriben como para ver si quieres, ¿no? Porque no se va a reprimir a nadie, entonces, si quieren, usen coroque, si no, pues vamos a intentar convencerlo. No, bueno, pues, ahí está, ese es un factor de riesgo, ¿no? Clarito. Psicosocial,
más el factor de riesgo a la salud, que ese es otro. Son dos diferentes. Pero sí está clarito, ¿no? A mí me parece que tienes o sea, ya nomás te falta aplicar el diagnóstico pero aplicar la evaluación para ver el impacto, que eso no lo sabemos, ¿no? Es decir, ¿qué tanto daño a la salud puede provocar? Puede llegar a que alguien empiece a tener esquizofrenia, se puede volver violenta la situación, alguien va a dejar de trabajar concentrado porque ya no duerme bien, alguien va a empezar a tomar medicamento Pepto-Bismol porque tiene gastritis, es decir, ¿hasta dónde va a llegar? O digamos, ¿cuál es el alcance? Eso es lo que hay que indagar también para ver también la valoración del riesgo. Es un riesgo, pero ¿de qué? ¿No? Psicosocial, sin duda, pero ¿a dónde puede llegar? Eso es lo que faltaría por evaluar, porque ya lo identificaste, pero te faltaría identificar otros más. Adelante, Cintia. Bueno, yo aparte de esto, porque no lo veo como algo ahorita, un factor de riesgo lo del COVID, porque no hemos regresado ni se plantea regresar a clases, pero lo que sí he identificado a lo largo de estos 3, 4 años ya, trabajo como vacante en el CONALEP, es el medio ambiente de trabajo, específicamente el ambiente social, porque el conflicto con autoridad entre sindicalizados y vacantes genera un ambiente horrible, tanto que hay compañeros vacantes que no han culminado su semestre y dejan a mitad las clases. Entonces, sí se genera un problema organizacional, porque hay, con nuestras mismas horas de vacante, tenemos que cubrir a esos profesores que ya se fueron. Entonces, esa sobrecarga de trabajo, pues también nos genera estrés a los que nos quedamos, ¿no? Entonces, el impacto sí es fuerte, porque pues hay un descontrol total ya para el cumplimiento de cada uno de los módulos específicos. Y sobre todo porque esta sobrecarga de trabajo no va específicamente en tu área, ¿no? Por decir, yo humanísticas, si tengo que cubrir una área de contabilidad, que también lo puedo hacer, porque también tenemos esos conocimientos, pero sí genera estrés. Entonces, tanto es así que mis compañeros han desertado, ¿no? Y hay mucho cambio de vacante en un periodo tan corto de un semestre, ¿no? Entonces, lo que yo identifico es medio ambiente de trabajo, en específico el social, porque aquí había como las dos especificaciones de ambiente físico y social, pero los dos que he identificado y los que me he planteado para hacer el diagnóstico, sí es el ambiente social. Claro, y fíjate, el texto que leyeron esta semana, si lo relees, te vas a dar cuenta que son dos factores de riesgo, y lo que les comenté en la exposición es que se pueden sobreponer, ¿no? Lo que les decía, si alguien llega tarde y además alguien le va a gritar, bueno, son dos factores que, aunque parecen que están dentro del mismo fenómeno, son dos cosas diferentes. Se genera un estrés y después se genera un estrés mayor. ¿Por qué? Porque hay dos factores de riesgo, uno que se sobrepone al otro y están vinculados, ¿no? Entonces, pero hay que identificar con claridad cada uno. Un factor de riesgo es la sobrecarga de trabajo, ¿no? Pero el otro factor de riesgo, un segundo factor de riesgo psicosocial, es el que te asignen tareas que no son de tus competencias, ¿no? O sea, si yo soy profesor de historia y tengo que enseñar matemáticas, me estreso. Aunque no esté sobrecargada, fíjate cómo son diferentes cosas, aunque no tenga sobrecarga, aunque no me exceda en horas de trabajo, ya me va a estresar porque, pues, o sea, como yo no sé matemáticas, no me siento preparado para hacer esa tarea, eso ya me va a generar una fuente de estrés. Si a eso le sumas que te van a dar horas adicionales, más allá de lo que sería una carga razonable o normal, acostumbrada a lo que se acostumbra en la carga laboral, ¿no? Son dos cosas, porque uno es la sobrecarga, sería ya estresante, aun cuando fuera de lo que tú sabes, ¿no? Ahora, si le sumas que no es de lo que no sabes, entonces es un segundo factor de riesgo. Te estresa el doble, por decirlo de alguna manera. Y tenemos que diferenciar cuál sería la consecuencia de uno y la consecuencia del otro, y después juntas, cuál sería ya potencialmente la consecuencia de todo junto, ¿no? Entonces, pues bien de ejemplo, pero son dos factores de riesgo. Aquí los diferenciando, ¿no? Cada factor de riesgo psicosocial, porque aunque se junten, no quiere decir que sea uno solo. ¿Ves? Okay. Bien, bueno, pues como ven, la cosa es estar practicando, ¿no? Ah, perdón, Cintia, adelante. Ya iba a cerrar, pero adelante tu ejemplo. No, perdón. Me faltó quitar mi mano, gracias. Ah, ok. A ver, dice Carla, una duda respecto a la batería de preguntas que tenemos que realizar.
Déjale otro comentario completo. Tú te refieres al trabajo final, ¿no? Las preguntas para evaluar el estrés, ambiente de trabajo, factores de riesgo pueden ser cerradas, ¿no? Vamos a ver, ya lo vamos a empezar a ver en la sesión 3, que es la siguiente. Les voy a poner un texto que tiene que ver con, primero, identificar los factores de riesgo, ¿no? Y después hacer una evaluación, ¿no? Que son, de todas maneras, en la matriz de riesgos que ustedes van a hacer, es ambas cosas. Primero poner el factor y después poner qué probabilidad y qué consecuencia puede tener, ¿no? Entonces, pero vamos a ir con calma y por pasos. Primero, vamos a utilizar, para la sesión siguiente, vamos a analizar el instrumento que se llama encuesta de clima organizacional. No porque la encuesta de clima organizacional en sí sea un instrumento que sea diseñado ex profeso para factores de riesgo psicosociales, es para obtener el clima organizacional, pero ahí le podemos adicionar simplemente los temas que tienen que ver con bueno, es que en la encuesta de clima ya está tanto lo estructural como las relaciones humanas, y tendríamos que agregar nada más algunos elementos de la subjetividad de las personas, ¿no? Que posiblemente no estén incorporadas en la tradicional encuesta de clima organizacional, pero la vamos a empezar a analizar a partir de la sesión siguiente, y ese sería como un instrumento base para poder hacer un diagnóstico de los factores de riesgo. Recuerden que el primer paso es saber cuáles son los factores de riesgo en una organización específica, porque no van a ser los mismos, aunque se pudiesen parecer. Por eso que se publican, ¿no?, encuestas, como en España, agregadas sector por sector. Yo les mostré el sector educativo, pero este organismo español hace una evaluación de cada sector, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente se repiten, porque las condiciones pueden ser semejantes, pero aunque se repitieran, sí tenemos que verificar, ¿no?, si esas están presentes. Entonces, y bueno, y las subjetivas pues pueden ser diferentes de lugar a lugar, ¿no? Una persona subjetivamente, simplemente porque trabaje en un lugar con mejor, una vista mejor, eso contribuye a lo subjetivo, por ejemplo, ¿no? Si una persona trabaja en una escuela que pues no está muy bonita y la cabe en una escuela más bonita, por decir un factor, un elemento, eso puede cambiar su percepción sobre el estrés que le cause el estar trabajando ahí, ¿no? Entonces, bueno, esos elementos subjetivos sí van a cambiar de organización a organización necesariamente. Entonces, bueno, vamos a hacer esa identificación de factores y de ahí van a salir justamente lo que tú señalas, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores que después vamos a evaluar en tanto, cuál es la consecuencia y cuál sería, ya sea su permanencia, repetición, o sea, cuánto puede durar, ¿no? Y por lo tanto, qué tan elevado es el riesgo de que una persona enferme por esa situación, ¿no? Bien, entonces vamos a ir con calma. Primero vamos a identificar los factores de riesgo y después vamos a hacer una evaluación del impacto de esos factores de riesgo en la salud psicosocial de las personas en una organización. Y vamos al final, pues ustedes ya tendrán que incorporar algunos otros indicadores que recojan a partir de otros temas. Recuerden que va a haber ahí ciertas reglas en las que no pueden hacer todo de lo psicosocial, sino también tendrán que ver algo de los temas de los otros módulos y harán su matriz de riesgos, ¿no? Pero vamos a ir avanzando con calmita. Entonces nos vemos la siguiente sesión. Ya se nos fue por mucho bueno, es que hicimos lo de la presentación y como somos bastantes, a eso nos fue un buen rato. Entonces, pero no es que la clase hubiera estado así muy, muy larga, pero ya se nos fueron, ya son casi 10:30, entonces voy cerrando la sesión, de la grabación se las pongo en el Moodle, y bueno, como la semana pasada, igual vamos a dejar una lectura que le estaré poniendo a más tardar el martes. Yo trataré de escanearla el fin de semana, si es posible sábado, mañana o el domingo se las pongo, ya escaneada, que tiene que ver con esto de entender la aplicación de la encuesta de clima organizacional para la identificación de factores de riesgo psicosocial en las organizaciones educativas, y eso lo vamos a discutir en la siguiente sesión. Nuevamente, el seguimiento es a través del cuestionario, la actividad de preguntas que van a tener así como fue la de la semana pasada, una actividad de preguntas. Esa va a ser la evaluación de la semana,
Y pues la clase pues la manejaremos de una forma semejante, ¿no? Exposición, discusión, exposición, discusión. Bien, pues si no tienen preguntas, dudas, me dio mucho gusto, bueno, platicar un poquito más, ya algunos ya los conocía, de hecho, de un semestre que les di clase, de algo, bueno, algunos no, y me dio gusto conocerles, y los que de todas maneras me dio gusto tener un poquito más de información, y nos estamos viendo entonces la siguiente semana. Seguimos en contacto en el grupo de WhatsApp, y cualquier cosa, pues, pues ahí lo vamos resolviendo, ¿no? Espero que la plataforma funcione bien. Nos estamos viendo entonces. Aquí hay una pregunta, dice, no es la misma. No, pues ya. Gracias, buenas noches, nos vemos. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches.